especial de parte de la Iglesia Cuadrangular. Estoy aquí junto con mi esposa y queremos en esta mañana pues hacer un breve estudio acerca del libro de Filemón. Hermanos, es un gusto estar con ustedes. Sabemos que en este momento usted dispone su corazón, su mente para recibir la palabra de Dios, y le damos gracias al Padre por cada hermano o cada persona que en el transcurso del tiempo va a encontrar esta pequeña enseñanza que vamos a realizar del libro de Filemón, que va a ser para edificación de las almas y de la iglesia. Yo los invito a que levantemos una pequeña oración hacia el Señor en acción de gracias. Padre Santo, Señor, en este momento, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Venimos, Espíritu Santo, pidiéndote que vengas a nuestro pronto auxilio, Señor, y nos enseñes tu palabra, nos reveles todo lo que está allí escondido, Señor, como dice en el libro de Jeremías, Señor, que tú nos darás, Señor Rey Celestial, Padre, todo lo que está escondido, Señor, en tu palabra, Señor Dios mío, Padre. Te pedimos, Señor, que cada persona que escuche esta palabra, Señor, reciba el pan diario servido a su mesa, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Hermanos, en la carta de Filemón hemos encontrado unas verdades eternas para todos nosotros. Entonces, el deseo de nuestro corazón es compartirlos con ustedes y vamos a darle comienzo. El nombre significa, Filemón significa amable o cordial. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba en Roma, estaba preso allí, pero deseamos decirles a ustedes que él no estaba preso como una de las cárceles que nosotros conocemos en la actualidad, sino por el hecho de ser el ciudadano romano. Él tenía una libertad que era... le tenían que pagar una casa, un arriendo a él en Roma, y él podía vivir allí, recibir visitas, tenía personas que le atendieran. Él recibió allí a Juan Marcos, recibió a Demas, recibió a Timoteo. Él compartía allí con ciertas personas. Lo que él no podía era salir de ese lugar, pero él utilizó esa prisión para escribir las cartas que están en el Nuevo Testamento, y escribió y para recibir personas y evangelizarles, enseñarles acerca de la palabra. Y no sabemos en qué momento o cómo sucedió, si alguna de las personas que entraban y salían se encontraron con Onésimo, el esclavo del cual vamos a estar hablando, y lo llevaron allí, y por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo él recibió la palabra de verdad. Entonces, este esclavo Onésimo, su nombre indica que es útil. Entonces ahí vamos a ver en esta carta la utilidad que él tuvo. Entonces vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestro hermano José Luis, y él nos va a enseñar, porque encontramos 5 verdades en el pequeño estudio que vamos a hacer, a pesar de que hay muchas más verdades. Y la primera verdad que encontramos fue pecadores, esclavos, rebeldes y quebrantadores de la ley. Es la primera parte que encontramos. El segundo es Cristo nos encuentra. El tercer punto sería Dios nos perdona. El quinto punto que vamos a ver, va a la cruz y paga nuestra deuda. Y en el quinto punto vamos a encontrar somos aceptados por Dios y tenemos una comunicación verdadera con Él. Entonces vamos a darle inicio al primer punto, que es pecadores, esclavos o fugitivos. ¿Sigue, hermano José Luis? Bien, voy a leer algunas partes de la carta de Filemón. Usted ahí en su casa, si la tiene, pues la puede seguir. Y dice que Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, en esta carta que Pablo escribe a su amigo Filemón, con quien ya había compartido algún tiempo atrás, hay una situación particular, hay un caso
específico que él quiere tocar con Filemón, y es acerca de Onésimo, que es su esclavo. O sea, Filemón era una persona que era acomodada y por lo tanto él había tenido un esclavo. Se habla aquí en la carta de la comodidad que él tenía, de que él albergaba a muchos hermanos y que allí recibían consuelo. Entonces, como que todo giraba bien en torno a la vida de Filemón. O sea, él era como una persona sin problemas, predicaba el evangelio, daba buenos consejos, pero ahora tenía que enfrentarse, o sea, a que las vicisitudes de la vida sean parte integrante de su ser, de su entorno, porque ahora había un punto que tenía que tocar. Tal vez en muchas ocasiones él había aconsejado que había que perdonar, que había que amar, pero ahora le tocaba era a él, porque su amigo Pablo, eran amigos, le va a hacer que su esclavo, quien se había escapado, Onésimo se había escapado de Filemón, se había ido a Roma, y en Roma se había encontrado con Pablo. Pablo le predicó el evangelio y él se convirtió. Ahora, Pablo no podía quedarse allí como ocultando un delito. O sea, no está bien que el creyente, el apóstol Pablo, está ocultando a un fugitivo de la ley. Eso no puede ser. Entonces, él ya está allí como con ese pensamiento: ¿qué voy a hacer? Y una de las soluciones fue enviar a Onésimo donde su amo, porque en la carta le dice, bueno, que yo lo voy a enviar, yo quisiera quedarme con él porque él me es muy útil, él me sirve aquí en el ministerio, él ha estado conmigo aquí en mi prisión, me ha estado ayudando, pero usted es el amo, usted es el dueño de esta persona, así que yo no voy a hacer nada sin que usted me diga o me dé un aval o me dé una opinión. Eso muestra parte del respeto de Pablo. O sea, él no iba a hacer nada, y es parte del amor. El respeto es parte del amor. Cuando uno ama, respeta al otro y por lo tanto no hace las cosas porque sí, ¿sí? Y él lo hubiera podido hacer porque él dice, yo soy apóstol y yo lo voy a hacer, y los demás se callan, pero no es la forma en la que él actúa. Y cuando usted lee esta carta, usted va a mirar cómo es el lenguaje que utiliza Pablo en ella. O sea, es un lenguaje muy amable, muy cordial. O sea, no es impositivo, no son órdenes, no es un dictador como tal vez muchos quisieran ser, que era más o menos la idea que tenían los discípulos de Jesús. O sea, cuando Jesús viene y les dice, yo voy a libertar el mundo, los discípulos, los que estaban alrededor de él, los que creían en él, ellos pensaron que lo que él iba a hacer era por la fuerza imponerse, pero ese nunca ha sido el camino del cristianismo, nunca ha sido la verdad que Cristo vino a enseñarnos. O sea, Cristo vino y nos enseñó que no era por la fuerza, que no era imponiendo. Dios lo hubiera podido imponer porque es Dios, pero Él no lo quiso hacer. O sea, Él no lo hizo de esa manera. Él podría haber enviado a todos sus ángeles y doblegarnos para que nosotros proclamáramos su nombre, pero no ese es el camino. Por lo tanto, en nada de lo que nosotros hagamos, ese puede ser el camino, nunca puede ser el de la imposición, porque Dios nunca lo ha utilizado. Y si Cristo es nuestro Señor, no debemos de hacerlo nosotros. Por lo tanto, él le ruega a Filemón y le dice, te ruego, ya miramos algunos textos, allí está, la carta no es muy larga, te ruego que aceptes a Onésimo. O sea, ahora ya iba a tener un problema. Hay dos cosas allí que tiene que entender. Uno, que Onésimo se tiene que enfrentar a su pasado. Eso es parte de la vida. O sea, él había escapado, era un esclavo, se había escapado, posiblemente tomó alguna cosa, robó algo, es posible. Yo no estoy acusando a Onésimo de ladrón, pero pues si él se iba a escapar, algo tuvo que haber cogido para el camino y se llevó a haber llevado algo, porque Pablo le escribe a él allí más adelante y le dice, si él en algo le defraudó, yo le pago. O sea, yo respondo por él. Así que, hermano José Luis, aquí miremos una parte de quién era el esclavo, porque de pronto nosotros tenemos una idea preconcebida de este tiempo, que esclavo era como una persona sin poder pensar ni poder realizar ninguna tarea, que
que estuviera, sino era una persona como que estaba dedicada únicamente a las labores fuertes. En realidad, en ese momento de la historia que estamos hablando, ¿quién era un esclavo? ¿Qué eran las tareas que hacía el esclavo? ¿Qué era lo que él se desarrollaba? ¿En qué se empeñaba el esclavo en ese momento? Ya, pues ellos eran personas que eran comercializados porque era la práctica de la sociedad en ese momento. O sea, existían alrededor de unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. O sea que esto era común tener esclavos. El mismo Filemón, que es un creyente, él tenía a Onésimo como esclavo, por lo menos tenía eso. No sabemos si tenía más, la escritura no dice nada de ello, pero por lo menos tenía uno. Pero esas eran personas que ayudaban, o sea, eran las personas. Un esclavo podía ser un médico, podía ser un carpintero, podía ser cualquier oficio en la casa. O si lo dijéramos en nuestros términos, es como un empleado hoy. O sea, los empleados se especializan, en uno maneja una máquina, el otro sabe hacer una mesa, el otro sabe hacer una contabilidad. Es más o menos lo mismo, ¿sí? La diferencia aparente es que en aquel tiempo esos individuos no eran considerados personas, eran tratados como herramientas, como si fueran un martillo que cualquiera lo podía coger y usarlo. Ese era el propósito, la diferencia que existía. Las demás personas se trataban como personas. De allí la importancia de ser tratado como persona y yo tratar como persona. Eso es un don de Dios. Aprender a tratar a la gente como personas y no como si fueran cualquier cosa, como que el único importante en el mundo soy yo y tienen que hacer lo que yo diga, sino que eso eran los esclavos. O sea, esa era la función. El esclavo sufría eso, o sea, ellos sabían hacer cosas, no podían mantenerse, no tenían una casa donde vivir, no tenían que comer, no tenían que vestir, pues alguien se los proporcionaba y ellos estaban allí esclavizados. Y esos amos tenían un poder ilimitado que le había otorgado la ley sobre esas personas. Ellos eran pues sus dueños, o sea, como si fueran un perrito hoy. Pues es más, trata mejor a los perros hoy que a los esclavos en aquel tiempo. Porque si usted respeta a un animal, hoy lo puede meter a la cárcel, si usted golpea a un animal. Pero en aquel tiempo ese amo podía golpearlo, podía darle látigo, podía tratarlo mal, podía, si se escapaba, la costumbre era que le ponían con un hierro, como marcar el ganado, en la frente le ponían una F de fugitivo, en griego la palabra, y le ponían una F aquí para que todo el mundo se diera cuenta que él se había escapado. O si ya el amo veía que ese llano como que no tiene arreglo, ya no hay nada que hacer, lo podía crucificar, lo podía matar. O sea, era lo que la ley había dado, y aparte si se escapaba, pues la ley lo perseguía porque era un delito, ese era el delito que se había cometido, no se podía escapar. Esa era la condición de los esclavos en aquel momento. Entonces, no se consideraban personas, sino objetos, herramientas útiles. Eso era más o menos lo que trataban en ese momento. Entonces, siguiendo con la idea, Pablo quiere devolver a Onésimo para que él tenga una confrontación con la realidad, es decir, ya deja de ser teoría, y ahora eso que yo tanto he hablado tengo que convertirlo en práctica, porque el evangelio al final solo es eso. En el evangelio no hay muchas cosas que aprender. En el evangelio está resumido en una sola palabra, y es el amor. Eso es todo el evangelio, y todos los evangélicos del mundo lo saben, y aún los que no son evangélicos lo saben. El problema es ¿en qué porcentaje se practica eso? ¿Cuántos realmente vivimos con esa idea en nuestra cabeza? O sea, esa es la idea. Porque la mayoría, la idea que tenemos en nuestra cabeza es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que todos pueden hacer por mí, lo que los demás hacen por mí. O sea, todo gira en torno a mí, y el amor no gira en torno a mí. Mire que Pablo, usted puede leer las otras cartas de Pablo, entre las 13 que hay aquí en el Nuevo Testamento, y él nunca pide favores. En ninguna carta usted ve que Pablo pide favores. Su carácter además es un carácter fuerte, es un carácter de un hombre que mandaba un equipo
un grupo de soldados a matar a otros, eso no puede ser un debilucho allí, un femenino, sino que era un hombre fuerte porque él tenía esa capacidad de mandar, porque cuando él perseguía a la iglesia, él mandaba, él iba y pedía las órdenes para hacerlo legalmente y mandaba a un grupo a matar gente. O sea, eso no es, o sea, tal vez uno no se detiene a pensar, pero eso no lo hace una persona por allí así pidiendo como favorcitos. Pero mire que entre todas las cartas él no pide favores. En esta carta sí pidió un favor. Y él le ruega, por eso dice, te ruego, Filemón. Es un ruego, no es una orden. ¿Sí ve el cambio que hay? El modo dictatorial es del mundo. El modo de Cristo es el de rogar. Dios tiene todo el poder y puede hacer lo que quiera. Pero Él espera que nosotros volvamos nuestro rostro a Él. Por voluntad propia, no por obligación. Lo que pasa es que como hemos salido de la esclavitud, queremos mantener esa idea de esclavitud aún en nuestro sistema eclesiástico. Y eso no está bien, eso no proviene de Dios. Eso proviene de la humanidad y es solo humano, no es divino. Por eso Pablo aquí pide, ruega y dice, te ruego. O sea, te pido un favor. Y note esto, la parte que yo quiero que señalar es, él no pidió un favor para él. Si usted lee, que es lo que el texto nos dice, es, te ruego por el esclavo, no es por mí. O sea, yo no le estoy pidiendo un favor para mí. La vida, lo que está diciendo Pablo es, la vida no gira en torno a mí. Hay otros y yo quiero practicar ese amor y quiero que usted, amado Filemón, también practique el amor con nuestro hermano que se acaba de convertir, con nuestro hermano Onésimo, el útil. Onésimo era un nombre de esclavos, era el nombre que le ponían los esclavos porque, como ya nos dijo la hermana Yasmín, significaba útil, él era útil. Entonces ese era un nombre de un esclavo, útil, venga útil. Ese era el nombre de ellos, por eso no tenía otro nombre. Así que ahora hay que enfrentarse y poner en práctica que es el Evangelio. El Evangelio es la práctica del amor, eso es todo el Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Por amor. O sea, yo no lo predico para que digan, ay, se convirtieron 50 con lo que yo dije. Ese no es el propósito. Hay gente que lo hace y eso no es correcto. Eso no es la parte real, o sea, la parte que Dios quiere. Hay gente que lo hace así, pues allá cada cual. Pablo dice pues que cada uno va a rendirse a la manera por la que predique el Evangelio. No sabemos cuál sea, pero pues la forma correcta y lo que Dios quiere es esa. El Evangelio no gira en torno a mí, la vida no gira en torno a mí. Lo único que yo debo hacer es, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Eso es el amor, o sea, ¿qué tanto puedo yo ir y ayudar a otros? Por eso predicamos el Evangelio, por eso vivimos como Cristo vivió. Cristo vino aquí a la tierra y vivió para dar amor. ¿Por qué nos van a conocer a nosotros? Pues porque amamos, ese es el Evangelio. ¿Qué es lo que el mundo espera? Si seguimos con nuestros pensamientos egoístas y todo girando en torno a mí, somos iguales a los del mundo. Y eso no es lo que esta carta nos plantea. Pablo está pensando en otro, está pensando en el esclavo Onésimo, pidiendo un favor para él, y está pensando en Filemón. Filemón, a usted le toca enfrentar este problema también y crecer por usted mismo. O sea, usted tiene que experimentar la dicha del perdón, porque yo puedo enseñarles perdonen, 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 y yo mismo no perdonar a nadie. Eso no está bien, pero la gente lo aprende y crece en esa gracia de Dios cuando lo puede vivir, cuando usted puede perdonar a alguien que le ha hecho daño, o sea, que sea real. Por eso Pablo lo que está haciéndole es un favorzazo a Filemón. Lo que encontraríamos más difícil en este momento es que si Filemón perdona a su esclavo Onésimo, ya no lo puede volver a ver como un esclavo, sino tiene que empezar a tratarlo como uno igual a él. Ya no le va a poder dar órdenes de mala manera, sino que lo tiene que ver como un hermano, y más cuando Pablo le dice a él en el versículo 10, le dice que te ruega que por mi hijo Onésimo, a quien engendré
en mis prisiones. O sea, le está entregando una persona muy amada por Pablo a Filemón para que lo perdone y lo trate como cual, cuando Filemón tenía una gran ofensa, ¿no? Porque se le había ido el precio y quizás la carta nos da a entender que se llevó algo de valor para poder sobrevivir. Entonces, el trabajo que tenía Filemón era un trabajo muy difícil, diríamos, ¿cierto? Claro, no es fácil. Lo que pasa es que hablarlo es fácil. Yo puedo pararme aquí y decirle durante 5 horas que perdone, o durante 10 años y todos los días decirle perdone, perdone, perdone. Pero realmente eso es teoría. Y la teoría nunca nos va a conducir a nada. Así que el propósito que había allí era que pusiera en práctica eso que él mismo había dicho y eso que tanto ha habido y que fue lo que Cristo nos vino a enseñar. El perdón a todo el que nos ofende. Ahora, Onésimo, que era un esclavo, debía de ser tratado por Filemón como un igual. O sea, es difícil. Es difícil. Es difícil, o sea, uno lee la carta y pues como no me está tocando hacerlo a mí, pues uno dice, ah, sí, eso es fácil. El problema es cuando me toca a mí. El problema, el problema es cuando la persona nos ha ofendido tanto que dice que, o sea, que es su hijo amado, o sea, es su hijo de sus entrañas, de su ser, y una persona que quizás hemos amado tanto, que ha estado con nosotros por años, nos lastima y nos hace algo doloroso y lo debo perdonar en el amor con Dios y recibirlo como si fuera mi hijo. Uno a los hijos los perdona una y 1000 veces los perdona. Entonces era un trabajo difícil el que tenía Filemón en este momento y tenía que, o sea, tenía que verse reflejado lo que dice en el versículo 4 y en los versículos dice que doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Entonces, oigo del amor, o sea, del amor que usted tiene con su fe que usted tiene, viva el amor perdonando a los que le han hecho daño. Y realmente es, si ya lo vemos desde ese punto de vista, se nos pone un poco difícil, ¿no, hermano José Luis? Sí, bien, yo creo que el tiempo ya se nos ha ido, vamos a hacer un corte, vamos a continuar con el estudio, tenemos algo otras cosas que aportar, pues nosotros no, que están allí en la carta, así que vamos a orar y quiero que tengan en mente esto. Y con esto continuamos. El amor, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Amor y fe van de la mano. No puedo decir que tengo fe y no tengo amor, eso no es cierto, eso es una gran mentira. Así que deben de ir de la mano. Y Cristo nos enseñó con su ejemplo.